¿qué vamos a hacer? Vamos a platicar de tu experiencia con México, o sea, ya nos contarás de pronto cómo viniste a dar acá, cuál fue tu primera impresión y todo eso. Después vamos a ir a México y Uruguay en la web, ese ya ahorita te cuento. Eso quise ver como qué buscan los mexicanos de Uruguay, o sea, en vez de hacer como una encuesta a todos los mexicanos, dije como es más fácil verlo con la data en internet, qué es lo que buscan, qué es lo que aparece para los mexicanos cuando buscan Uruguay, o qué es lo que buscan acerca de Uruguay, y también qué es lo que buscan los uruguayos en México. Ahorita te voy a dar como más contexto de eso, pero justo es como así como una vista en general de lo que buscamos, o sea, qué queremos saber, o qué nos da curiosidad, o qué vimos y nos dio como ganas de preguntar, ay, ¿y por qué pasó esto? ¿No? De repente ves algo en internet o ves algo así en las noticias y ya te da como curiosidad. Entonces, es eso, investigar más bien qué busca cada país del otro, y después ya que cerremos diciéndonos, que nos cuentes tú qué debemos de saber de Uruguay. Entonces, mira, si quieres comenzamos. Entonces, de pronto tú cuando estabas en Uruguay, ¿qué pensabas de México? ¿Qué sabías? ¿Cómo te lo imaginabas? O sea, ¿qué suena de México en Uruguay? Bueno, ¿qué pensaba yo de México antes de yo venir? Que obvio que no, yo ya llegué en una edad adulta. Mi mamá decía que yo tenía 5 años y preguntaba dónde quedaba México. Entonces yo creo que toda mi infancia estuvo relacionada al Chavo, siempre. Para mí, cuando en mi casa se compró televisión blanco y negro, una tremenda televisión 24 pulgadas Motorola, a nosotros, yo tengo una sola hermana y solamente nos permitían entrar a la sala a ver televisión, el programa del Chavo, bueno, La Pantera Rosa y El Pájaro Loco. Entonces, con el Chavo comencé a ver un programa de un niño mexicano. Yo pensé que el Chavo era un nombre, no sabía que le decían Chavo a todos los niños, que era como una palabra generalizada, y que el Chavo en sí, que no tenía nombre. Entonces, me extrañaba lo de la torta, cómo el Chavo tenía una torta ahí, porque una torta en Uruguay es un pastel. Entonces yo decía, bueno, no se le embarra nada, y lo que el Chavo decía que tenía una torta era un refuerzo. En Uruguay vos te haces un refuerzo, que es cuando tenés hambre y decís, bueno, mientras espero que la comida esté, me hago un refuerzo y agarro un pan y le pongo milanesa o jamón o lo que sea. Entonces, esas eran las primeras curiosidades para saber realmente mi palabra México, el país. Y nos escondíamos detrás de una cortina con mi hermana siendo niñas para ver las telenovelas de Verónica Castro. Entonces, por ser aventurera, pícara, no sé, de hacer travesuras de 6, 7, 8 años, te estoy hablando, del año 74, 75, yo creo que de ahí empezó tal vez mi admiración hacia México. Siempre fui muy seguidora de Verónica Castro. Yo me quería peinar como Verónica Castro, me quería dejar el cabello con rizos así como Verónica Castro, ¿no? Entonces siempre me identifiqué con una mujer guapa, bella realmente, y que hacía esas telenovelas que a mí creo que lo prohibido era verlas, y nosotros nos escondíamos y ahí estábamos viendo, ¿no? Y como antes habían cortes, ya empezaba la telenovela y todo, y ahí estábamos escuchando que Guadalajara, que distintas ciudades, que mariachis, que la música. Entonces ahí yo creo que me fui familiarizando, y mi admiración con México, ¿no? Y bueno, después ya más adolescente fue el Mundial del año 86, que somos muy futboleros, y también fue aquí en México. Entonces uno va poco a poco recibiendo información. No había redes sociales, no había internet, o sea, en ese momento era televisión y programas de México, alguna telenovela o película, ¿no? Entonces ya después aparecieron todas las películas de Cantinflas, de todos los clásicos mexicanos, ¿no? Entonces, nunca pensé vivir en México, nunca.
yo me casé, tuve mi familia, mis hijos, todo, y bueno, y yo creo que estaba predestinado que yo llegara aquí y me enamorara de este país, porque todo se fue dando de una manera única, y yo a veces pienso, ¿cómo pude salir de mi país por una propuesta laboral, llegar acá sola de una ciudad pequeña, porque yo soy de Minas, La Valleja, y yo no soy ni siquiera ni de Montevideo, que era una ciudad más industrializada en Uruguay como capital, ¿no? Entonces en mi ciudad ni siquiera habían semáforos cuando yo salí, y llego acá a otro mundo. A mí sí me costó adaptarme, sí me costó, todo veía con admiración, todo. Llego acá y pararte en un semáforo y a ver 5 semáforos y no saber, y me dan un auto, lo primero que hacen es darme un auto y arréglate como puedas, ¿no? Entonces me metí en sentido contrario, hasta por la autopista una vez pasó que doblé mal y de repente pues yo andaba en un bochito, me dieron un bochito, el último que hicieron, creo que fue el año 2003, ajá. Esa empresa que trabajé, que me dio oportunidad, pues así, de aventada, como dicen acá, porque esa palabra no existe en mi país, y todo el mundo dice, qué aventada eres, y yo no sé qué significa aventada, aprendí muchas palabras, pero cada día que pasaba me enamoraba más de México, de la gente, de la variedad, de la música, de las comidas. Tenía tanto asombro que hasta el día de hoy recuerdo tantas cosas de cuando yo llegué así con... Yo creo que ahora que veo gente de las sierras que bajan a la gran ciudad y vos te das cuenta cómo miran todo con asombro, yo me imagino que sería así, ¿no? De las burradas que hacía, o sea, lo del metro, todo eso, o sea, en mi país no hay metro. O sea, es un cambio demasiado grande, y esa admiración de la gente, la hospitalidad que te daba, todo el mundo te abría las puertas. O sea, el primer trabajo que tuve con maestros, un día voy a hablar con una directora de un kinder, y como ya empezaban las vacaciones, me estaban citando en su casa, ¿no? Entonces me dio su dirección y me dijo, ok, el martes la veo a las 12 del mediodía, ok. Ya cuando nos despedimos, me dice, bueno, nos vemos el 12 en su casa. Y yo me volteo y digo, ¿Cómo en mi casa? ¿Cómo saben dónde vivo? Entonces se va a venir usted a mi casa, ¿no? Y no, en mi casa, que es su casa. Y eso solo pasa en México. Es el único país en el mundo que te dice, mi casa es tu casa. Entonces, ¿cómo no admirar, cómo no amar este país si la gente es una calidez, es o sea, es algo que no puedo descifrar de lo que te hacen sentir los mexicanos solo porque eres extranjera. Olvídate de qué nacionalidad sos. A vos te escuchan hablar en el supermercado, en la calle, donde sea, y se paran para preguntarte, oiga, ¿de dónde es usted? Y no solo hombres, mujeres, niños, o sea, te miran con una admiración y ya todos, ¿puedo ser su amiga? ¿Puedo ser su amigo? Sí, claro, y yo, claro, ¿cómo no? Y es a lo largo de estos años que mi vida ha estado dividida en 2 países, con mi familia yendo y viniendo, mis hijos vienen, pero nunca quisieron quedarse, mi mamá nunca ha querido venir, entonces yo tengo que ir cada pocos meses, cada año, voy y vengo, ¿no? Entonces sí, ha sido un corazón dividido. Y se extraña México estando en Uruguay, se extraña Uruguay estando en México, y bueno, y uno aprende y disfruta y agradece, más que nada agradezco todo lo que México me ha dado y todo lo que Uruguay me ha dado, ¿no? Entonces, ahí estoy. Mucha gente me dice, ¿y usted es uruguaya? Y a veces digo, pues soy urumex, porque ya llevo, sí, nací en Uruguay, o si no,
sale el dicho de que el mexicano nace donde se le canta, ¿no? Entonces dije, bueno, a lo mejor soy mexicana y que fui a nacer a Uruguay. No me escuchó mi mamá, pero sí, realmente es un honor con mayúscula estar en este país tan hospitalario. Cualquier extranjero debe sentir ese orgullo de cómo son tratados. Acá no hay discriminación, acá somos todos iguales, ¿no? Entonces te abren las puertas en todos lados. Sí, es que son invitados. Sí, o sea, es lo que yo siento, o sea, que cuando viene alguien, me como, sí, pásele. O sea, como mi casa es su casa, o sea, ustedes son los invitados y hay que pues tratarlos bien para que sigan con esta percepción tan bonita de México. Y después los mariachis, que son únicos, esa música. En Uruguay nadie te lleva serenata, ningún hombre te canta las mañanitas, allá no se cantan las mañanitas, allá no se come el pastel, o sea, no hay mordida del pastel. Entonces esa música de los mariachis es algo que es muy admirable y también desde niña era México mariachis. Tequila y el gordito bonachón con sombrero y tipo charro, ¿no? Sí. Eso es el concepto que uno tiene sobre México. El sombrerote, el charro, mariachi y tequila. Bueno, y después pirámides y playas, ¿no? Pero sí, esa cultura indígena atrae muchísimo también. Bueno, yo creo que en muchos sectores atrae México, naturaleza, playas de agua cálida. O sea, yo veía en las películas cuando niña, te hablo, muy inocente, te digo, no había internet, yo lo que tenía era una televisión y al principio era blanco y negro, pero pasaban escenas que la actriz se metía al mar y yo decía, ¿cómo no le da frío? O sea, claro, o sea, acá es un placer meterte al agua porque el agua está cálida. Uruguay tiene playas de agua fría y vos te metes con la ola y estás ahí saltando junto con la ola para irte mojando despacito, ¿no? Y hay gente que viene corriendo y se tira ya de una para sacarse esa impresión que te da meterte al agua helada, ¿no? Sí. Entonces yo decía, ¿cómo hacen la película esa de que vas a la playa y entras como si nada, ¿no? Entonces, otra también que aquí descubrí, llegando aquí, Santa Claus, como una Navidad en invierno, ¿no? O sea, Uruguay tiene Navidad bajo las estrellas, en el patio de tu casa, y los regalos son para la playa, el traje de baño, el vestidito, juguetes para los nenes para que vayan a la playa. Nunca en Uruguay se regala una chamarra, bufanda, gorro y guantes, o sea, entonces hay diferencias, hay adaptaciones. Yo me he adaptado a climas, el bochorno de Ciudad del Carmen, que estuve años, eso es algo que yo decía, de noche yo esperaba que refrescara y no, el bochorno eran las 24 horas, el calurón, el aire caliente, por más que estabas al costado del agua en la playa, es un calor tremendo. Villahermosa, Campeche, todo allá es un calorón bárbaro, y esas temperaturas y ese bochorno en Uruguay tampoco nunca. Sí puede haber temperaturas altas, pero hay un aire fresco siempre, y vos te paras a la sombra y te refrescas, porque el aire está fresco, pero acá no, acá es aire quealiente para sí. Todo. Entonces, sí, he aprendido mucho. Pero bueno, contestando a tu pregunta de qué me atrae o qué pensaba yo, ajá, México es eso, para mí, el Chavo del Ocho, Verónica Castro, Cantinflas, y mariachis, charro, los tacos. Bueno, los tacos no tanto. Fíjate que ahora con las redes sociales y todo, uno ya se familiariza más con las comidas. Pero yo, la primera vez que comí tacos, yo llego y me invitan tacos y yo estaba esperando cubiertos. ¿Y cómo no me vas a dar un tenedor? Porque a mí me enseñaron que comer con la comida es mal, que comer con la mano
es mala educación. Y eso también, yo veía todo extrañado, cómo la gente de traje y corbata de oficina salían y los tacos en la calle y estaban con la mano. Y yo decía, y no usan cubiertos, o sea, y yo esperando con mi plato el cubierto y no, se pedí con la tortilla. Eso también, a mí me asombró muchísimo el comer con la mano. Entonces yo decía, pero pues en mi país es mala educación. Sí. Y acá todo el mundo come con la mano y agarras el arroz y agarras el taco y agarras la carne y la salsa y todo, ¿no? Y bueno, tema aparte el picante. Ese es un tema que me ha costado mucho. He sufrido mucho, he pasado vergüenza. Aquí dicen, a lo mejor usan el término fresita porque me invitan a comer y no puedo. Me quema. La verdad, el chile, las salsas, me quema y es como, para mí es como tragar agua hirviendo. Ya no huelo, ya no tengo sabor a nada, ya no sé si es pescado, carne, chorizo o qué estoy comiendo, porque ya quedé como con la boca anestesiada. Para mí el picante significa eso, pero pues imagínate, nunca había comido picante y de repente me dice, proba que no pica y yo pido agua por señas, ¿no? Pica mucho. Entonces, sí he pasado vergüenza porque hasta un sándwich, vas ahí, no, me preparo un sándwich y de repente está lleno de rajas, y dice, ay, perdón, se la quitamos, pero ya le quedó todo el sabor al sándwich, sigue picando eso. Muchas veces me lo han quitado, pero sigue picando, ¿no? Sí, ajá, es de que le meten jalapeño, ¿no? Sí, qué jalapeño, rajas, no sé qué le ponen, pero pica todo, quema. Y ni te avisan, sí. Sí, me quema todo. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, creo que ya nos dijiste un poco de cuál fue tu primera impresión de México. Sí. O sea, nos contaste qué te imaginabas. Y ya cuando llegaste fue... Fue una tortura las primeras horas. Por inocencia, por tonta, por ignorante, no sé qué palabra emplear. En el avión en esa época nos daban, antes de aterrizar, repartían un cartoncito con varias preguntas, solo era decir sí o no. Entonces recuerdo que decía, ¿trae algo, trae más de $10,000? No. ¿Trae explosivos? No. ¿Trae armas? No. Entonces, todas las preguntas era para responder no. Pero había una pregunta en específico que decía, ¿trae algo de origen animal o vegetal? Y yo puse que sí. Y me bajo con mi cartoncito y en migración estoy haciendo fila y vienen levantando el cartón. Ya tenía tu firma, tu nombre, qué número de vuelo, de dónde venías, todo. Y el de migración se dirige a mí y me dice, ¿qué trae, señora, de origen animal o vegetal? Y yo, muy campante, digo, yerba, traigo yerba 3 kilos. El tipo casi infartó, sí, o sea, me apartaron, me llevaron casi que esposada y todos venían, la policía, perros, policías, mujeres, y me hacían la misma pregunta. ¿Qué trae? Y yo, yerba, traigo yerba. ¿Y cuánto trae? 3 kilos. Y yo, duro con que traía 3 kilos de yerba. Y yo le decía, pero yo estaba tranquila porque decía, bueno, pero yo pregunté, oiga, oficial, yo pregunté antes de yo viajar y me dijeron que 3 kilos podía traer. Y así cada vez me miraban diciendo, esta está loca. ¿Y qué iba a saber yo? ¿Qué es la yerba en mi país? Todo el mundo habla, vete a comprar yerba, el niño va al súper y trae yerba, claro. ¿Y en dónde trae sus 3 kilos? No, pues en mis maletas. Pues mandaron por mis maletas y las traen y las abren y ahí estaban los 3 paquetes de yerba mate. Entonces los oficiales pues la pasaron, la escaneaban, lo abrieron, la olían y me decían, le digo, pero es yerba para el mate, es un té. Entonces, bueno, ahí empezaron las risas, las burlas y yo tranquila, ¿no? Porque dije, bueno, a lo mejor es contrabando, estoy entrando al país, algo ilegal, pero pues en mi país es algo. Entonces, esa fue mi primera llegada, la primera vez. Después de una treintena de veces que entro a México, bueno, ahora se consigue en cualquier súper, en Walmart, Chedraui,
pero antes no, entonces yo viajaba con la yerba y ya de ahí en más decía, el té, ¿qué trae? Porque obvio que lo olfateaban, que lo escaneaban y ahí aparecía. Entonces opté por decir el té de Uruguay. Ya nunca más usé la palabra yerba, ¿no? Pero el paquete está escrito y dice yerba mate. Ajá. Y ahí pones yerba mate y pones el paquete que está indicando que es yerba mate y así se pronuncia y allá se compra en cualquier super. Es más, ahorita hay yerba mate con cannabis porque Uruguay tiene legal el cannabis. Entonces hasta puedes comprar la yerba para el té y para el mate con cannabis. Ya. Pero bueno, esa primera vez te hicieron como muchos estudios y todo, sí. No, pues yo también, fue algo para mí. Muy inocente. Claro, yo, o sea, si algo tengo, yo creo que soy así, muy transparente. Y para mí decir la verdad era, bueno, mi papá fue militar y policía, entonces yo creo que la base de nuestra familia siempre fue la honestidad, la sinceridad y que siempre nos educaron de esa manera, ¿no? Entonces yo vine totalmente ingenua, igual que cuando me dan el auto, me dan las llaves y me dicen, ten en la guantera 200 pesos, siempre. Y yo decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? Tú ten en la guantera, si te paran, por lo que sea, le das dinero. Le digo, pero si yo hago eso en mi país, yo voy presa. ¿Cómo le voy a dar dinero a un inspector? Y decía, pero si yo traigo licencia y me estás dando un auto con los papeles en regla y todo, ¿por qué tengo que tener un dinero? Y era algo que descabellado para mí en ese momento de decir, ¿por qué tengo que tener un dinero extra por si me paran? Para el refresco. Yo decía, ¿qué es eso? En Uruguay vas presa. En Uruguay los inspectores, si te paran y te están haciendo una multa y les ofreces dinero, te llevan el auto al corralón y vos vas presa por ¿cómo se dice? Soborno. En Uruguay es algo, bueno, estoy hablando hace 25 años, ¿no? O sea, cuando yo llegué acá, no sé ahora cómo estén las cosas, si han cambiado, pero en esa época que yo llego acá tan ingenua, tan inocentota, por no decir otra palabra, porque a mí me decían, no eres eres demasiado ingenua, ¿no? Sí. Pero sí, sí me extrañó eso de que yo tuviera. Y una vez, pregunté a un taxista, oiga, para ir a tal calle, me hizo, doble aquí a la izquierda, y está a 2 cuadras, y yo le hice caso y doblé a la izquierda y una moto de la patrulla atrás mío. Ahí no era legal doblar a la izquierda, creo que era insurgente, no sé qué, yo me metí ahí a la izquierda. Entonces yo le dije, mire, no había GPS, no habían celulares, le digo, es que le pregunté al taxista y me dijo que doblara acá. Entonces me dijo, tengo que llevarle su auto al corralón. Dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? A no ser que usted quiera otra opción. Le digo, ¿qué dinero? Y dije, es que no traigo. Le digo, traigo mi tarjeta donde tenía mi nómina. Le digo, vamos a un cajero. Y podés creer que el tipo me llevó a un cajero, me dio como una libreta y ahí tuve que ponerle 500 pesos por haber doblado y haberle hecho caso al taxista. Entonces, esas cosas, tú dices, bueno, ¿por qué me dan esa opción? Bueno, entonces yo llamaba por teléfono y decía, pero son 500 pesos. No, si te llevan el auto al corralón vas a pagar más. Dije, pero es que doblé yo de tonta, ¿no? Porque pues no lo hice adrede. Yo pregunté y me dijeron que doblara ahí a la izquierda y ya estaba prohibido, pero bueno, son anécdotas que a veces uno pasa. Y aprendizaje, mucho aprendizaje de ahora, al menos si voy a hacer algo indebido, mirar a ver si no me están viendo. O la guantera, tener siempre 200 pesos. A ver si la patrulla de los inspectores no anda por ahí. ¿Hubo algo que te hiciera sentir en casa? O sea, algo que tú dijiste como, ay, eso también lo hacen aquí, o sea, lo hacemos en Uruguay, o de pronto algo así que dices como, bueno, ya no, o sea, no podemos estar
me hace como que te hace sentir en casa. Por ejemplo, yo en Colombia vi los Oxxo y dije como, o vi muchos locales así de comida mexicana y dije como, o sea, es como algo que te da calma, que es como, bueno, o sea, que te hace sentir ya como bienvenido aquí. ¿Hubo algo que te hiciera sentir en casa? Claro que sí. Hubo muchos uruguayos. La comunidad uruguaya estamos muy unidos. Nos reunimos, cocinamos, hacemos las comidas típicas de Uruguay, vemos partidos de fútbol juntos, comemos asados. El asado es algo típico en Uruguay, de que llega gente a tu casa y ya estás con leña, se hace el fuego y ya trajiste la tira de asado, porque se corta, la carne no se corta así como acá. Allá se llama una tira y son costillas cortadas y el chorizo y la morcilla y bueno, sí me sentí en casa con toda la comunidad uruguaya que tenemos aquí, trato, amistad y en los restaurantes de Don Asado. Vos llegas a Don Asado y la pizza por metro, el chivito, todo lo que Don Asado tiene es algo espectacular, el postre chajá, el postre el mazzini, las empanadas, la tarta de jamón y queso, la pascualina, la pasta frola, todas esas cosas, a pesar que yo cocino mucho y que no sufro tanto por la comida en ese aspecto, pero sí me he sentido como en mi propio país, en mi propia casa. Y el mate, las rondas de tomar mate con uruguayos, que alguien que te toma el mate bien, porque los mexicanos, vos le das mate que no lo traje ahorita, qué lástima, pero te lo sirves y vos tenés que tomarlo hasta que suene y no tiene agua, son 4 tragos. Pero el mexicano toma un traguito y ya te lo da, ya te lo devuelve. No, tenés que hacerlo sonar que ya no tiene agua. Entonces, el tomar el mate con la gente que sabe tomar mate, que sabe cebarlo, se dice allá cuando se sirve, pues sí te sientes como en tu país, en tu casa, con tu gente, ¿no? Entonces, a pesar que no tengo familia acá, que vine sola, sí, hay muchos momentos grabados que me he sentido como si estuviera en Uruguay. ¿Qué es lo más exótico que has visto en México? La fauna, la variedad, el estar en Cancún, en Xcaret, ver toda esa gama de pajarracos que tienen, estar con las ardillitas que están ahí no sé, los animales, me encantan. Había muchos animales que no conocía y a través de México he visto un montón, ¿no? de animales, pero no en un zoológico, animales en su hábitat. Entonces sí me ha llamado mucho. Los monos me encantan, los monos estos, los que se trepan, que hay allá por Palizada, por Tabasco. El mono araña, ese me parece fascinante. Pero los pajarracos que hay, los papagayos, el colorido, los pavos real, todo lo que vi en Quintana Roo, me ha gustado mucho. Y después de la fauna, la manera que ustedes hacen sus celebraciones, los alebrijes, para mí es algo que tiene un significado para ustedes tan grande y vos lo ves y decís cómo hacen toda esa artesanía. El Día de Muertos, cómo celebran, el ingenio que tienen para hacer altares, todo eso es enseñanza y es único de México. No lo he visto en otros países, ¿no? ¿Palabra o frase mexicana favorita? En palabras, el ándale y el órale. Esas 2 palabras las uso en Uruguay, todo el mundo voltea a verme y me dice, ¿es mexicana? Y yo, no, yo soy uruguaya. Y mi hermana se me enoja, me dice, habla como nosotros, vos estás hablando mexicano. Y le dije, no, yo hablo como vos. Y me dice, no, hablas con el tonito, no manches. Entonces, el no manches es algo que enseguida te caracterizan a México. Cuando decís no manches, ¿no? Y a mí se me pegó, bueno, aparte de que se te pega mucho las groserías en cualquier país que vos llegás,
ella empezó a escuchar groserías. Lo primero que yo escuché, yo iba en un viaje de ADEO, ahora sí ADEO, me iba a Córdoba, que allá viví el primer tiempo, viví en Córdoba, Veracruz, y entonces atrás venían dos muchachos jóvenes y cada dos palabras era la palabra güey. ¿Qué haces, güey? No, güey, pero fíjate, güey. Yo decía, y me di vuelta y dije, oigan, ¿qué significa güey? Porque ¿qué es esto del güey, no? Entonces, no, pues entre amigos, y es una palabra que usábamos de amigos, ¿no? Dale, güey. Y es como cuando la gente o mis amigas me dicen, ¿qué significa pelotuda o boluda, no? Nosotros usamos el pelotudo y el boludo. Entonces, yo creo que cuando das una explicación del güey, que usan ustedes entre frases y entre amistades, a lo mejor se puede asemejar al significado entre amigas, porque cuando yo digo qué pelotuda soy, que me caí o que me pinché, ahí ya lo tomo como tonto, el ser pelotuda, ¿no? Pero son palabras que se caracterizan en cada país. Pero el no manches a mí se me pegó, el ándale, el órale, el a poco, me dicen algo a poco y así, entonces todos voltean a verme. Sí se me han pegado varias palabras mexicanas o frases, pero bueno, te digo, yo soy Urumex. Urumex, me gustó mucho ese término. Mira, justo llegamos a la sección de México y Uruguay, como te decía, son las búsquedas de México, Google México, que incluyen la palabra Uruguay, que preguntan los mexicanos acerca de Uruguay. Entonces, como de aquí tenemos una fiel representante de Uruguay, me gustaría que nos respondas. Igual si no te sabes una o cualquier cosa, te digo, sin problema, no pasa nada. Entonces vamos con la pregunta número 1. ¿Quién fue el presidente de Uruguay en 2010? O sea, esa pregunta se hace, pero donde más tuvo auge fue en el 2010. En el 2010, en este periodo estuvo Pepe Mujica, que es admirado y un presidente a nivel mundial súper conocido por su sencillez y todo lo que representó y representa para Uruguay, ¿no? En eso de la política. Uruguay siempre estuvo con dos partidos políticos, el blanco y el colorado, y luego apareció el Frente Amplio y con mucho auge, más que nada en la juventud, y Pepe Mujica arrasó en las elecciones. Cuando el país lo eligió como presidente, lo votó en un alto porcentaje, ¿no? Entonces ya mucha gente lo conoce, ha hecho cosas buenas y no tan buenas como en todo país. No todo es culpa de los políticos. Él, que tengo el honor de haberlo conocido y haber platicado con él, él quiere poblar el Uruguay. Él me lo dijo y me dijo, vayan a Uruguay, tengan hijos, quiero meter gente a Uruguay, quiero poblar Uruguay. Siempre se ha mantenido Uruguay en 3.200.000 habitantes. Yo quiero poblar el Uruguay. Entonces, esa idea que él quería, en Uruguay vemos mucha gente en el extranjero, entre 25 y 50 años. Hubo una migración muy grande en el 2003, 2004, salimos 120.000 uruguayos al extranjero. Fue una crisis muy grande que el país pasó, económica y ganadera, con aftosa en el ganado, que tuvimos que parar el ganado, vacunar, y por 4 años no se pudo exportar carnes. Argentina estaba caído junto con nosotros, no hicieron tanto turismo, y Uruguay es turístico y ganadero. Entonces, muchos familias enteras salieron a España, Estados Unidos, México, distintos países, Chile, Argentina, fue un montón de gente la que se fue buscando trabajo a otro lado, ¿no? Entonces, el Pepe quiere que vuelva, que la gente que está afuera vuelva y quiere poblar el Uruguay. Por eso las decisiones de traer un avión lleno de sirios, de traer los presos de la cárcel ahí de Guantánamo, y muchas cosas que a mi parecer personal no fueron correctas, mezclar otras culturas en nuestro país, que le generó bastante dolor de cabeza, ¿no? Entonces, yo no soy partidaria de ningún partido político, pero pues conozco a varios presidentes en forma personal,
y lo poco que conocí del Pepe Mujica, es admirable sus respuestas frente a los Tupamaros, frente a la época del militarismo. Y el haber estado él preso tantos años determinó que él piense de esa manera, ¿no? De que él tenga esa visión de la vida, de no querer perder el tiempo. Él mismo me lo dijo en su momento: ¿para qué quiero yo empleada? Tengo que estar pensando cuánto le voy a pagar, si va a venir, si no va a venir. Y él vivía en su casa y él cocinaba. De repente hay videos ahí en las redes que la prensa llegaba a entrevistarlo y él sacaba una cebolla y un tomate y se ponía a hacer una pizza. O sea, es un hombre sencillo, eso es sin duda, ¿no? Haya tenido aciertos o errores como todo ser humano. La de querer poblar el Uruguay es algo muy cierto, y él lo intentó, y yo creo que legalizar el cannabis es también con ese propósito de que mucha gente pues que le guste fumar y que quiera tener un lugar libre, pues puede decidir: me voy a vivir a Uruguay y ahí puedo fumar a donde sea, ¿no? Entonces yo creo que con esa idea de poblar el Uruguay, de traer gente, fue que también hizo eso de legalizar el cannabis, ¿no? Pero sí fue un gran presidente y muy admirado, así es. Estuve en varias ocasiones con él aquí en México y en Uruguay, y sí, es un hombre admirable, y donde uno aprende mucho de su filosofía de vida. Olvídate de la política, de cómo ve él la vida, de que no quiere perder el tiempo. Así es. Súper. Pepe Mujica. Pepe. Me gusta cómo le dices el Pepe. El Pepe Mujica. Es como muy cercano, ¿no? Sí, claro, porque así era él, se prestaba mucho a todos los uruguayos. Él andaba por la calle Olímpico, Olímpico es una expresión de que andaba sin miedo, ¿no? Cuando vos vas a Olímpica es que vas tranquila, que vas en paz. Y así andaba él por la calle, sin guardaespaldas. Te digo, él llegó ahí a La Pasiva, que es un restaurante típico de Montevideo, y a mí me reconoció y me dijo: mira, la mexicana. Y le digo: ya te dije que yo no soy mexicana, ¿no? Y hablas como mexicana, y ya un abrazo y foto y video. Y le digo: ¿qué hace acá, señor presidente? Porque en ese momento él era el presidente. Y él estaba solo, y entró en invierno con su chamarra y todo abrigado. Y yo también estaba súper abrigada, estaba muy frío en Montevideo. Y pidió unos panchos. Los panchos en Uruguay son los hot dog. O sea, y le digo: ¿a poco va a cenar unos panchos? Sí, mija, me dijo, yo vengo aquí a cada rato, soy amigo con el dueño. Y ahí estaba solo, y ya al rato llegó un grupo de jóvenes y se sentaron con él. Entonces, él era una persona más, él era una persona que pasaba un peaje y pagaba su peaje en su bochito. Él sacaba cita médica y esperaba el turno. Entonces, él siguió viviendo, y está documentado que él era una persona más. Sí tenía el título de presidente y nos representaba. A mí a veces hasta me daba pena, porque yo fui a la cumbre de presidentes en Veracruz, fui en Guadalajara, y todos los presidentes de etiqueta, con traje y corbata, y el Pepe una camisa toda desabotonada y una chamarra, y entonces yo decía: bueno, yo a la oficina voy con trajecito y tacones, porque estoy en un trabajo, y la presentación, a veces te dan uniforme o la camisa o lo que sea, pero en casa ando de chanclas y de pijamas si quiero, ¿no? Pero un presidente, yo veía a todos los presidentes, todos bien vestidos, muy pulcros, y el Pepe con su barba sin afeitar y su camisa. Nunca creo que no hay una foto del Pepe Mujica con corbata. Eso me asombra mucho. Que no tenga una corbata, que ni para recibir, cuando se recibió como presidente, él usó corbata. Búscale en internet a ver si encuentras. Creo que jamás se puso una corbata, y no sé por qué. Eso la verdad yo creo que me da curiosidad,
porque una persona no se quiere poner una corbata cuando queda tan bien vestido un hombre con corbata, con traje, con su camisita bien arreglada, ¿no? El Pepe no tiene corbatas en su vestimenta. Es un dato interesante, ajá, no sabía. Uruguay tiene una historia en el Maracaná, que fue cuando ganó la Copa Mundial a Brasil. El Maracaná se hizo ese año y no se pintó hasta que terminó ese mundial, diciendo que iban a llevar los colores del país que ganara. Ganó Uruguay y el Maracaná al día de hoy es celeste. Lo tuvieron que pintar de color celeste. Y el maracanazo fue a nivel mundial, fue algo en la historia del fútbol único, porque faltaba un minuto, ya estaba casi que el discurso hecho para Brasil. Brasil era locatario, Brasil tenía toda la locura del estadio, todo verde, y llega Uruguay y le mete el gol y le gana a Brasil y gana Uruguay. Entonces el estadio quedó en silencio. Los poquitos loquitos uruguayos que habían gritando como loco, y se le da la Copa Mundial a Uruguay en su propio país de Brasil. Entonces fue una catástrofe para los brasileños. Hubo gente que se suicidó, hubo gente que era algo increíble, que en un minuto cambiara el panorama de ser locatario a Brasil. Entonces el maracanazo se llamó así, y el Maracaná está pintado de celeste al día de hoy. Entonces, en la historia de los mundiales, hay un periodista ya de más de 90 años que él estaba en Sudáfrica. Sudáfrica es un país muy querido por todo el mundo, muy pobre. Llegó Ghana y llegó Sudáfrica al mundial por ser el país en donde se hizo. Y bueno, pues lamentablemente Uruguay dejó afuera a Sudáfrica y a Ghana. Y el de Ghana estuvo espectacular porque fue la famosa mano de Luis Suárez, fue la tarjeta roja a Luis Suárez, que ya no lo tuvimos en los siguientes partidos, que nos quedamos sin el león nuestro, que en ese momento era Luis Suárez, y entonces se fueron a penales. Primero cobran penal a favor de Ghana, y Ghana era meter ese gol y ya pasar a cuartos. Pero lamentablemente pues lo tiró para afuera, lo erró, y Uruguay cobró vida, y vamos a penales, y lo va a definir el Loco Abreu, y el Loco la pica, todo el mundo lo sabía, este es loco, y el Loco Abreu tira los penales y la pelota viene picando, y todos sabíamos, y había gente, hay videos de ese momento que la gente se tapa la cara y dice, no, este hijo la va a picar, y va con toda su gracia. El Loco Abreu pone la pelota y sale picando, clic, 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 y le hace el gol, porque claro, el guardameta de Ghana nunca estudió, yo creo, a Loco Abreu, y se tira y la pelota ahí, y hizo el gol. Entonces ese fue otro de los partidos que este periodista, que había estado en el Maracaná y estuvo en ese partido de Uruguay-Ghana, dice, por segunda vez Uruguay silenció un estadio. ¿Por qué? Porque Ghana era un país que nunca habían llegado a nada. Imagínate, estaba al borde de ganar ese partido, y los mexicanos inclusive fueron los primeros que empezaron a gritar a favor de Ghana, y se fueron simpatizando todos los otros países, porque en un mundial, en un partido, hay de muchos países, no solamente está Uruguay y Ghana, ahí habían de todo el mundo. Entonces todo el estadio se había hecho favoritismo hacia Ghana. Entonces este periodista decía, cuando gana Uruguay, unos poquitos festejaban, y me hizo acuerdo que pasó lo mismo que en el Maracaná. Silenció Uruguay un estadio, porque todo el mundo estaba gritando por Ghana, y a lo que dejamos afuera a Ghana, pues
fue el segundo maracanazo. Entonces, en la historia de este periodista, salió en varias revistas y todo, y decía: Uruguay silenció por segunda vez un estadio. Y nosotros felices que pasamos a cuartos. Y fueron partidazos, 3-2 con Portugal, 3-2 con Alemania, y esos fueron partidazos, fue cuando ganó España. Entonces, si hubiésemos tenido a Suárez, yo creo que Uruguay hubiese tenido toda la potencia para haber sido campeón en Sudáfrica. Pero bueno, nos quitaron a un factor muy importante, pero bueno, gracias a esa mano de Luis Suárez, que no metió el gol Gana, por suerte o por desgracia para ellos, no sé, Gana no pudo meter el gol de penal. Fuimos a penales y ganamos por penales, pero para todos fue una lástima dejar a Gana fuera, ¿no? Entonces el favoritismo era para Gana. Pero bueno, ni modo, la Celeste ahí quedó en cuartos con partidazos. Y sí, yo estaba en Ciudad del Carmen, en mi oficina, y tenía una computadora, una normal, y llego con mi banderita, una banderita pequeña así como esa, y la puse con el palito en mi escritorio. Yo estaba en un rincón así, tenía mi oficina, pero en ese entonces en nuestro grupo estaba México, éramos rivales. Entonces ese para mí fue un año muy, muy intenso, porque vivir un mundial, llegar a cuartos, tener a México de oponente, para mí era algo que yo calladita, ¿no? Yo decía, yo no voy a decir nada, voy a ver el partido sola, encerrada en mi casa, porque acá estoy llena de mexicanos. En la isla yo no tenía más uruguayos, en Ciudad del Carmen. Entonces mi jefe tenía cámaras, y llega él a su oficina arriba y me llama y me dice: ¿puedes subir? Serio, ¿no? Entonces llego: dígame, Silvia, acá somos mexicanos, me dijo, porque vio una bandera de Uruguay en mi escritorio. Le dije: discúlpame, Ulises, pero ese rincón es charrúa. Me volteé y me fui. Me vale. Y la empresa me daba camioneta y le puse una bandera de Uruguay. Entonces mi jefe decía: te van a apedrear, o sea, tú te haces cargo de los daños. Dije: esto es un juego, está todo en paz, todo tranquilo. Entonces, esa noche previa al partido Uruguay-México, voy con mis amigas y les dije: vamos a salir con las dos banderas en la camioneta, y la gente no entendía nada, porque era una camioneta era una de esas Fiat chiquita, con caja. Las subí todas atrás con las dos banderas, y yo Uruguay y ellas México. Entonces la gente decía: ¿y esto qué, Uruguay o México? Y teníamos las dos banderas, que vamos a gritar ahora, porque mañana si gana Uruguay, ustedes no van a gritar, y si gana México, pues yo tampoco voy a gritar, ¿no? Entonces, bueno, salimos, y cuando termina el partido, que lo vi sola en mi depa, me tocan el timbre y vienen mis amigas mexicanas con pizza y cervezas. Me dicen: ay, amiguita, venimos a celebrar tu triunfo. Pues yo estaba penada, porque pues había dejado a México afuera, Uruguay. Entonces, pues ya entre chelas y chelas, las envolví en la bandera, así, les tomé fotos y las publiqué: mexicana traidora, gritando. Pero no, fue algo súper divertido. México es algo que lo caracteriza, que siempre está alegre. Han pasado desgracias y salen los memes. O sea, a mí me asombra el poder, el ingenio que tiene el mexicano para alegrarse y hacer memes, porque enseguida salen los memes acá y se hacen virales, y uno termina a veces hasta sonriendo de una desgracia que pasó, ¿no? Entonces, esa vez sí me hicieron muchas bromas. Quedó Uruguay, sí pasó, y pobre México, pues no. Pero bueno, mucha gente en mis redes sociales, ahí ya había un poco, ya había comenzado el Facebook. Fue el año que comenzamos con el Facebook. Yo me acuerdo que empecé en 2011, mis primeras fotos son con el Mundial, con la bandera, con México, con Uruguay. Ahí comencé yo mi red de Facebook.
y mucha gente me hablaba y me decía, ¿a quién le vas? Y yo decía, ¿cómo que a quién le voy? Yo soy uruguaya, yo nací en Uruguay. Sí, pero vives en México y trabajas en México y no, pero espérate, si vos sos mexicano y te vas a Estados Unidos y estás trabajando y viviendo en Estados Unidos, como hay muchísimos mexicanos, va a jugar México-Estados Unidos. ¿A cuál le vas a ir? ¿Le vas a ir a Estados Unidos? O sea, no, le vas a tu país, estés donde estés. Entonces, si juega México contra X, obvio que me pongo la verde y soy mexicana. Y lo he hecho y he ido a partidos de México. Pero si juega Uruguay contra quien sea, inclusive México, le tengo que ir a Uruguay, porque es mi sangre, es mi fuerza, ¿no? Entonces, a no confundir, sí soy Urumex, Urumex, Uru primero, Mex segundo, es mi segundo país. Y si hay un fútbol entre Uruguay y México, por supuesto que yo me he visto como me vestí en el Mundial de la Sub-20. Yo estaba ahí en el Azteca rodeada de millones de verde y mexicanos. Y ahí fui toda valiente, toda de azul. Y ahí fui y me senté entre millones de mexicanos. Y la policía me dijo, allá están los uruguayos. Habían 7, creo que 7 en todo el estadio. Y yo me paré y les dije, oigan, ¿me van a dejar salir viva si Uruguay gana? Y me gritaban, tranquila, charrúa, México gana, México gana. Y sí, ganó México y todos, ¿y dónde están los uruguayos? Que no sé, y decía, acá hay una, y todo, charrúa, no llores, ¿no? Y me cantaban a mí el cielito lindo todo el estadio y bueno, me divertí como quinceañera. Mi mamá, mi gente, todos me decían, ¿cómo te vas a meter al Azteca? Vamos a jugar contra México. Sí, es un mundial. Yo ya tenía las entradas desde mucho antes. Yo en ese momento llegué a México, vi que estaba el mundial acá y compré las entradas. Yo no sabía ni qué país iba a llegar a la final. Cuando veo que se dan los resultados y va a ser una final entre Uruguay y México, dije, yo tengo que ir. Y todo, mira, yo creo que la entrada me salieron 200, 300 pesos, me dan hasta 2,000 pesos por cada entrada. Y no, yo voy a ir y yo firme. Juega Uruguay, a mí me parecía descabellado que si mi país jugaba un mundial y yo estaba aquí, ¿cómo no iba a ir? Yo tenía que ir. Y ahí estuve y muchos mexicanos se sacaron fotos conmigo que ni sé quiénes eran. Yo no sé si era la única uruguaya vestida de cabeza a zapatos con todo celeste, bandera, sombrero, bufanda, o sea, camiseta, todo era Uruguay, todo era Uruguay, y todo el mundo me puso con una foto con usted y yo con mi bandera. Dije, sí, pero agarrame la bandera, ¿no? Entonces el mexicano sí, tengo muchas fotos en ese mundial de mucha gente que solamente se acercaba porque yo estaba vestida de Uruguay. Y pedían fotos y hacían fila. Yo parecía vedette ahí sacándome fotos con los mexicanos porque estaba ahí en el mundial. Y lo disfruté mucho a pesar que perdimos, pero ¿te acordás que era cuando estaban jugando con la cabeza vendada? En la tribuna había un montón de gente que se había vendado la cabeza por un jugador en un partido anterior que se lastimó y sangró y no sé qué, y le vendaron su cabeza y quiso seguir jugando. Entonces en la tribuna yo miraba para todos lados y todos estaban parecían momias con la cabeza vendada en homenaje al jugador ese que había jugado con la cabeza vendada, ¿no? Entonces en la tribuna. Y el fútbol te deja muchas experiencias, muchas alegrías. Sí, también las derrotas duelen, pero no somos un país que, bueno, yo creo que hay gente rencorosa en todos lados, ¿no? Y en Uruguay el fútbol se vive con mucha pasión, porque en Uruguay no hay fútbol americano, no hay béisbol, no hay otro deporte como Estados Unidos, como México. Uruguay tiene el soccer, bueno, básquet, vóley, o sea, sí hay otros deportes, pero no tan fuerte como el fútbol americano o el béisbol. Entonces, el soccer para nosotros es pasión, mucha pasión. Y desde niños, yo iba a la cancha con mi papá y allá generalmente la mayoría de la población o eres Peñarol o eres Nacional. Entonces el clásico es Peñarol con Nacional.
Y el fútbol tú lo traes en la sangre, o sea, nena, varón, ahora tengo mis nietos y juegan fútbol. Las niñas, ya tengo mi nieta que duerme con la pelota, yo creo, ¿no? Entonces es mucha pasión la que tiene Uruguay, y a pesar de los 3 millones, hemos tenido muy buenos jugadores a nivel mundial, tanto en Europa como en toda América y aquí en México. Hay un montón. México ha traído mucho jugador uruguayo también. ¿Por qué se dice septiembre en Uruguay? Pues vos vas a la primaria y te dicen enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. La P no va. Nosotros tenemos descendencia italiana, francesa, por eso usamos el vos, vosotros, el vos, usamos el saludo con el beso, usamos muchas cosas europeas, pero yo te diría, vos, ¿de dónde sale la P en septiembre? Aquí, ¿por qué ponerle una P? Septiembre. En Uruguay es septiembre y todos los calendarios dice septiembre, no se escribe con la P. Pero nunca hice esa investigación, ¿por qué México le pone la P y Uruguay no? ¿Y qué pasa en otros países? No he visto España, por ejemplo, que hablan español, Chile, Argentina, ¿no le ponen la P o sí? No lo hemos visto, ¿verdad? No sé, la verdad no sé. Porque Uruguay es septiembre y México septiembre. A mí también, cuando yo ponía las fechas y todo, yo decía, ¿por qué la P? Pero nunca indagué ni investigué de dónde sale la famosa P de septiembre. A ver si alguien de tus seguidores lo sabe. A ver si alguien nos dice por qué. Lo vamos a septiembre? investigar. ¿Por qué Sí. en Uruguay? Porque desde que naces te Así que enseñan dicen septiembre y septiembre. todos los calendarios no llevan la P. Es más, un día algo chistoso, como siempre, en mi vida ha sido muchas cosas chistosas. Estoy en mi trabajo y sale el tema de septiembre y yo les di, y no me creían. Digo, vamos a hacer una videollamada a mi mamá, que ponga el calendario que tiene la cocina. Mi mamá siempre cuelga calendarios en todos lados, ¿no? Se usa mucho, ahora como que no tanto porque el celular ya te va diciendo, pero antes Ajá. era, allá se dice almanaque, no se dice calendario. Entonces, y yo con mis compañeras y compañeros ahí, vamos a hacer una llamada a mi mamá, videollamada, que agarre el calendario y se los enseñe. Y lo hacemos. Ah, mamá, mira mamá, acá no me creen que septiembre no lleva P. ¿Podés por favor descolgar tu calendario y mostrarle? Yo a mi mamá y descolgué a uno y era mexicano y septiembre tenía la P. Le dije, no mamá, pero ¿de dónde es ese? Y mira mamá, y me muestra, y era de una carnicería de Córdoba que yo había ido a fin de año. Ajá. Y le había llevado un calendario. Le dije, pero ¿no tienes un uruguayo, mamá? De México. Y yo ahí, y todos decían, ¿ves? En Uruguay también se le pone la P. ¿Por qué Uruguay tiene 4 estrellas en el escudo? Bueno, se está tomando los 2 mundiales, del 30 y del 50, y hay gente que dice que los Juegos Olímpicos en el 26 y 28 también fueron mundiales, aunque no está dictaminado oficialmente hasta el 1930 que comenzó el primer mundial. Uruguay había ganado los Juegos Olímpicos, por decir así, fue campeón en el 26 y en el 28. A ver. Ah, sí, son 4 estrellas. Por eso son 4 estrellas. Aquí están. Es 26, 28, en el 30 y en el 50. Tenemos esas fechas campeones. A lo mundiales. mejor en el 2030. Hay gente que lo toma como mundial, el 26 y el 28. Hay gente que por la guerra y todo eso dicen que no, porque no estaban todos los países y que no fue mundial, pero bueno. Uruguay tiene los 2 mundiales del 30 y 50 y anteriormente 26 y 28. ¿La quesadilla lleva queso? Si me preguntan, ¿la quesadilla lleva queso? Pues es una pregunta típica y mucha gente dice tonta, pero a mí me han dado quesadilla que no tienen queso. O sea, me han dado quesadilla de champiñones con brócoli y no tiene queso y muchas veces digo, pero no le puede poner queso. Yo creo que es un platillo típico de México y que sí, es una pregunta chistosa, pero hay quesadillas sin queso. Sí existe. Sí, Así yo también estoy de acuerdo con que hay quesadillas sin Hay queso. quesadillas Es sin que queso. yo tengo una teoría igual, es como
no hay una respuesta bien o mal, pero yo siento que no puedes pedir una quesadilla sin, o sea, que tenga queso. No, una quesadilla de chicharrón sin decir quesadilla, o sea, una de chicharrón solamente así. Claro. Porque yo siento que no es el contenido, es la forma, porque si la tortilla, o sea, porque es una tortilla, ¿no? Si la tortilla de pronto no está... Va doblada, Ajá. es quesadilla, Ajá. con lo que le pongas adentro. Ajá, es la forma, porque si fuera de pronto así, o sea, no asadita, no así como frita, sería un taco. Claro, si o sería una envuelves. sincronizada. Sí, claro, tienen Ajá. una variedad O una tremenda, con flauta. una tortilla, todo lo que pueden hacer. Sí. Entonces, la quesadilla es la que está dobladita y adentro trae relleno, por decir así. Sí, porque, o sea, sea con queso o sin queso, pero ajá, esa es la quesadilla. Esa es la quesadilla, porque sí. no podrías tú pedir una quesadilla, o sea, no hay manera, no existe algo de decir como, ¿me puedes dar una tortilla doblada de chicharrón? Es una quesadilla, o sea, sí. Quesadilla. Yo digo que es la forma, no el contenido, esa es mi teoría. Así es. Pero bueno. Entonces la número 2. ¿Cuánto picante comen los mexicanos? No conozco mexicano que no coma picante. Mucho o poco, pero comen picante. O sea, mucha gente me ha comentado, yo no como mucho picante, pero yo los veo que se ponen una gotita, una cucharadita. Todo mexicano come picante. ¿Por qué? Porque lo están probando desde que está la mamá embarazada. Está el feto ahí, el mexicano, y la mamá está tragando chile. Y nace el bebé, y yo he visto niños con paleta, dulces con picante. En mi vida yo me hubiese imaginado que un caramelo iba a ser picoso, ¿no? Que un chupetín, una paleta, como le dicen acá, traiga a chile, ¿no? Entonces, eso fue algo para mí muy asombroso, demasiado, de ver dulces con picante adentro. Y los niños desde chiquitos ya están sintiendo ese sabor picoso que tanto les gusta a los mexicanos. En dulces, en todo. Entonces van creciendo y la mamá le está dando comida con picante. Y obvio, es una costumbre. Yo cuando daba las conferencias en las escuelas, yo le decía, ¿quién de acá come chile? Todos levantaban su mano, todos. Y de repente yo les decía, ¿y quién de aquí ha leído un libro? Este año, ¿quién ha leído un libro? Y apenas veía una o dos manos levantadas en cientos de personas. Entonces, eso va porque es una cultura desde niño. Desde niño te enseñan a comer el chile, y el mexicano, la mayoría, come picante. Es más, he llevado gente a Uruguay, mexicana, y les digo, llévate tus rajas, llévate tus chiles, llévate tus tortillas, las de Bimbo, me llevo las tortillinas. Y porque sufren, allá no hay tortilla, no hay chile, no hay... Frijoles hay, pero nadie los hace hasta el invierno, un guisado, pero así que sea comida diaria, el frijol allá tampoco. Entonces yo me llevaba muchas latas. Yo estuve casada con mexicano, entonces íbamos a mi país y yo tenía que llevar tortillas, frijoles, rajas, salsa picosas, salsa verde, salsa roja, todo para él. Y llegaba allá a Uruguay y él tenía más o menos, si él quería comer una carne, un asado, como se hacía ya, él si quería picoso, pues ponele, ¿no? Pero hoy en día ya llega allá todo eso, ya hay en los centros grandes, en los supermercados, Tata, que se llama la cadena grande de supermercados en todo el país, como un Chedraui, por decir así, o un Walmart, allá se llaman Tata, y ya hay frijoles, hay todo producto mexicano. Ahorita se consigue chile, tortillas, las de Bimbo sí se consiguen. No hay tortillerías como acá la de maíz, pero sí hay tortillinas, sí hay frijoles, hay rajas, hay todo, ahorita sí. Ya con esos productos importados, ya ahorita vos vas al sector como acá, que vas a
Se trae dulce de leche de Uruguay, se trae mantequilla de Uruguay, se traen quesos uruguayos, hay en Walmart, hay en Costco, hay en varios comercios, yerba mate, ya no es la yerba, es la yerba mate, inclusive mates, bombillas. El Palacio, Liverpool, Walmart tiene la caja que trae la yerba, el mate y con su popote, que es la bombilla, ¿no? Entonces, hoy en día sí se consigue, pero la primera época que iba un mexicano a Uruguay decía, pero esto no pica, y llegaba a un restaurante y decía, oiga, me trae algo picoso, y le trae un chimichurri, y dice, pero esto no pica. No, pues ¿de dónde? Uruguay no tiene gastronomía con picante. Uruguay no tiene, no sé, en los restaurantes mexicanos, imagino que si vas a Montevideo, a Punta del Este, a un restaurante mexicano, ahí sí encuentras, pero antes en ningún restaurante que íbamos había alguna salsa tabasco o salsa picosa, no, ahorita sí ya se consigue. Pues me dio mucho gusto tenerte aquí, aprendí mucho de Uruguay, espero que también todos los mexicanos estén aprendiendo muchísimo de Uruguay. Pues nada, o sea, qué gusto y bienvenida siempre a México. Igualmente, Pili, para mí es un honor y siempre admiré este país, siempre estoy muy agradecida por todo lo que vivo, toda la gente tan linda, la variedad que tienen, cultura, música, comidas, que no es lo mismo el acento. O sea, vos hablas con uno de Mérida, hablas con uno de Monterrey, hablas con uno de Veracruz, y ustedes tienen muchos países en uno solo, porque yo he pedido gringa aquí y me voy a Monterrey y pido una gringa y me dan una cosa como una quesadilla gigante al pastor, nada que ver con la gringa, que es carne y queso con tortilla de harina. Entonces, la misma comida tiene distintos nombres. ¿Cómo pronuncian Chihuahua? El muchacho y también el de Mérida con su tonito así, cantadito, y el de Veracruz, a mí me llamaba mucho el azumecha, el de Veracruz, a cada rato azumecha, ¿no? Y distintas expresiones, ¿no? Y te digo, México es tan grande, con tanta variedad, que quién no se va a enamorar de este país. O sea, porque tienen todo y una diversidad tremenda, ¿no? Y bueno, de naturaleza, de flora, fauna, deportes, todo tienen. Yo creo que el orgullo de ser mexicano no se los quita a nadie, ¿no? Tienen sus raíces, tienen su historia, tienen sus dialectos, tienen su descendencia, tanto mezcla de europeos con indígenas, ¿no? Pero pararse en una pirámide, tú dices, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo hicieron? Ver el efecto de la serpiente en Chichén Itzá, ir a Tulum, esas pirámides al lado del mar, ir a Teotihuacán y subir hasta arriba a la del sol o a la de luna. Tú dices, qué energía, qué poder, quién hizo esto, cómo lo hicieron. Entonces, ¿quién no va a estar maravillado realmente de tanta cosa que en mi país no hay, que yo nunca había visto, y que yo, gracias a México, pude disfrutar, pude ser una mexicana más, porque yo te celebro el Día del Grito, te canto el himno nacional, y he ido a muchos eventos de la Marina, que trabajé en comunicaciones marítimas, he ido a eventos de Pemex, he ido hasta con los militares y todo, y me he sentido casi que una mexicana más, ¿no? De su historia, de ir a los museos, de ver el Museo de Frida Kahlo, su historia, de Diego Rivera, de ir al Museo Naval y ver las cartas de esos niños que estaban en Veracruz en el bombardeo contra los gringos, y cómo le escribían a sus papás. Y tú dices, se te pone la piel chinita a leer y conocer esa historia, ¿no? De subir a los monumentos, de subir al Monumento Revolución y leer su historia de cómo se edificó, de ir a Pátzcuaro, a Janitzio, y subir a Morelos
al tremendo Morelos que tienen ahí, que parece un faro ahí también, y en el puño es el mirador, y vos vas y ves toda la extensión de esa isla, que ahí se pone muy bien el Día de Muertos, según dicen. Y bueno, y vos vas al norte, y vas al sur, y vas al este y al oeste, y todo lo que conoces, la parte del desierto, la parte de las playas totalmente transparentes, la parte de las montañas, de la nieve, Monterreal, allá Nuevo León, el frío, Coahuila, tienen todo. ¿Qué le falta a México? Dime, ¿qué le falta? Tiene todo para ser aquí un orgullo ser mexicano. Sí. Así que aplausos. Ay, gracias. Digo, tú eres ya. ¿Cómo no Nada vas más. a decidir? Pues vivir en México, pues. Sí, ¿verdad? Así es.